En esta demostración veremos cómo mi aula digital ayuda a nuestro hijo en el aprendizaje de la matemática. En este caso hemos elegido Introducción al álgebra, un tema novedoso y a veces un poco complicado de aprender para nuestros hijos. En primer lugar, le explicaremos qué es lo que va a aprender en esta aula digital. Lo primero será entender y aprender una introducción al álgebra. Posteriormente, en esta nueva lección, aprenderá el lenguaje algebraico, algo novedoso que debe entender completamente nuestro hijo. También aprenderá a escribir expresiones algebraicas. En esta otra lección aprenderá a entender y calcular cuál es el valor numérico de un polinomio. En esta otra lección entramos a conocer los monomios, la expresión más pequeña del álgebra, y a realizar operaciones de adición y sustracción de monomios, de multiplicación de monomios y finalmente de división de monomios. En esta demostración veremos algunos de estos temas mencionados. Nuestra intención es de que usted comprenda cómo mi aula digital puede ayudar a su hijo en el estudio de las matemáticas y convertirlo en un excelente alumno de las matemáticas. Comencemos viendo una introducción al álgebra. En este video vamos a ver qué es el álgebra, para qué sirve y cuáles son las expresiones algebraicas más comunes que vamos a encontrar. El álgebra constituye una generalización de la aritmética, ya que mediante la combinación de números y letras podemos dar solución a situaciones más complejas. Si, por ejemplo, tenemos un caso geométrico, como un rectángulo, cuyas dimensiones son conocidas, supongamos que la longitud o el largo del rectángulo mide 20 metros y el ancho mide 10 metros, entonces podemos determinar su perímetro. Recordemos que el perímetro de una figura geométrica constituye la suma de sus lados. Entonces, en este caso, podríamos decir que el perímetro es 2 veces el largo, 2 por 20, más 2 veces el ancho, es decir, 2 por 10. Si resolvemos esas operaciones, tenemos un perímetro para ese rectángulo igual a 60 metros. Esto es lo que haríamos en el estudio de la aritmética, lógicamente relacionada con la geometría. Pero si estuviéramos en una situación algebraica, donde por ejemplo las dimensiones de este rectángulo fueran desconocidas, entonces tendríamos que asignar letras. Por ejemplo, utilicemos A y B. A representa el largo y B representa el ancho. En este caso, el perímetro quedaría representado de la siguiente manera: 2 veces el largo, 2 por A, más 2 veces el ancho, 2B. Entonces, vemos cómo se generaliza una situación geométrica, lo que tiene que ver con el perímetro de este rectángulo, en lo que se llama una situación algebraica, donde estamos utilizando números y letras. Entonces, el álgebra permite extender lo que sucede en la aritmética a situaciones más generales, donde podemos plantear, por ejemplo, expresiones o ecuaciones que nos permitan dar solución a diversos problemas. Dominar los temas y los conceptos del álgebra es bien importante para tener éxito en el estudio de otras ramas de la matemática, como por ejemplo la geometría,
la trigonometría, el alumno deberá completar la geometría de ver este analítica, video y repetirlo cálculo, cuantas veces decida o necesite. Luego pasaremos a un nuevo tema. Veremos el lenguaje algebraico. Vemos que nosotros conocemos el lenguaje natural, como hablamos, como nos comunicamos todos los días. Esta expresión, los números pares, en lenguaje numérico se escribe de la siguiente manera: desde el menos infinito, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, 8, hasta el infinito. Ese es el lenguaje numérico que nos enseña la aritmética. De esa manera hemos aprendido a representar los números pares en la aritmética. Ahora, en el lenguaje algebraico, esta expresión se generaliza en esta pequeña expresión, 2n. 2n representa los números pares. Hay una condición: este n debe pertenecer al conjunto de los números enteros. Si n toma el valor de 1, estaremos hablando de 2 por 1, 2. Y 2 pertenece al conjunto de los números enteros. El siguiente número, 2, 2 por 2, 4. 4 es un número par y pertenece al conjunto de los números enteros. Si n tiene el valor de 3, 2 por 3, 6, es el siguiente par. Entonces vemos de que con 2n estamos representando los números pares. Este es el nuevo lenguaje que nuestros hijos tienen que aprender para entender el álgebra en toda su dimensión. Le damos un comando de que vea el lenguaje algebraico. Pasando a la traducción, tenemos los siguientes ejercicios que son muy típicos, así que vamos a empezar. En una expresión verbal diría un número cualquiera. ¿Cómo lo escribimos en forma algebraica? Pues pueden poner cualquier letra, supongamos X, lo típico. Sin embargo, pueden poner cualquier otra letra, la A, la N. En la siguiente dice la suma de dos números, en este caso supongo que son cualesquiera, no especifiqué aquí si eran diferentes o iguales, vamos a suponer que son diferentes. La suma de dos números diferentes sería X más Y, eso tiene dos números. En este caso, la diferencia de dos números, dijimos que diferencia significa resta, así que se van a restar. Si quieren, X al cubo, lo pueden escribir típicamente así, ¿no? Pues X al cubo, si quieren. El triple del cuadrado de un número, bueno, aquí las oraciones se empiezan a complicar un poco. La clave principal es, léanlo bien, dice el triple. Bueno, pues aquí dice triple, pongo un 3. Del cuadrado, así que habla de un cuadrado. De un número, pues un número. Esa sería la respuesta. Ya le pueden quitar el paréntesis si quieren, ¿no? Pueden dejar 3x al cuadrado. Ahora vamos a leer este que también al parecer está un poco complicado. Dice la suma, así que algo se va a estar sumando. De los cuadrados, en este caso, van a estar dos términos aquí y al cuadrado cada uno. Dice que son números, pues aquí es x y vamos a poner que es y. Pero como se dan cuenta, empecé con una suma y lo puse cuadrados y ya me decía quién está el cuadrado, que eran números. Y así el estudiante deberá terminar de ver este video y repetirlo si lo necesita, hasta que aprenda lo que le estamos enseñando. También le planteamos de que haga ejercicios. Aquí le planteamos un ejercicio donde debe emparejar a este lenguaje natural qué expresión algebraica le corresponde. Por ejemplo, a un número le quitamos 5. Entonces tenemos que buscar alguna expresión algebraica que diga que a un número le quitamos 5. Este es. El doble de un número. Esta expresión es. El cuadrado de un número. Es esta expresión. El área de un cuadrado del lado R.
Y así el estudiante debe completar todo el ejercicio que le planteamos. De esta manera le hacemos practicar escritura en el nuevo lenguaje algebraico. Para concluir con esta demostración, veremos la multiplicación de monomios. Al estudiante le decimos de que lea un documento donde está explicado la multiplicación de monomios. Revisado ese documento, él podrá entender ya muchas cosas de la multiplicación de monomios, conceptos que son importantes que los conozca. Concluida esta lectura, le damos un comando de que vea la multiplicación de monomios. En este video de multiplicación de expresiones algebraicas vamos a considerar el caso de monomio por monomio. Para multiplicar monomios debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, la multiplicación de números reales, pues esto es lo que va a suceder con los coeficientes de los monomios. Aquí tenemos que recordar cómo se multiplican números enteros, fraccionarios, decimales, etc. Segundo, la ley de los signos, que vamos a aplicar cuando multipliquemos los coeficientes. Recordemos que la ley de los signos. Tercero, debemos tener en cuenta la propiedad de la potenciación, que dice que si multiplicamos potencias de la misma base, por ejemplo a a la n por a a la m, entonces dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Esta propiedad la vamos a aplicar cuando realicemos la multiplicación de la parte literal de los monomios. Bien, teniendo en cuenta estos aspectos, vamos a mirar ejemplos de multiplicación entre monomios. Ejemplo 1. Vamos a resolver la multiplicación de monomios que observamos en pantalla. Para comenzar, recordemos que entre los componentes de un monomio existe multiplicación, es decir, entre el coeficiente y la parte literal, o sea, las letras con sus exponentes. Entonces, vamos a marcar esos punticos que nos indican multiplicación. De igual forma, si encontramos dos expresiones protegidas con paréntesis y consecutivas, como en este caso, entonces entre ellas también existe la operación multiplicación. Vamos a organizar esos componentes de la siguiente manera. Este primer ejemplo lo vamos a realizar de una manera bien detallada para ver qué es lo que sucede en realidad al multiplicar monomios. Vamos a escribir primero los coeficientes, que son menos 4 por 5. Después podemos escribir los componentes que tienen la x. Entonces x al cubo por x al cuadrado. Después los componentes que tienen la y a la 4 por y a la 6. Y finalmente los que contienen la letra z. Entonces z por z a la 7. Recordemos que esta letra z tiene exponente 1. Aquí lo que hemos aplicado es la propiedad conmutativa de la multiplicación. Recordemos que esta propiedad nos dice que el orden de los factores no altera el producto. Menos 4 por 5 nos da como resultado menos 20. Allí hemos tenido en cuenta la ley de los signos. Negativo por positivo nos da como resultado signo negativo. Aquí vamos a aplicar la propiedad de la potenciación que mencionábamos ahora. Dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Lo mismo vamos a aplicar al multiplicar esos factores que contienen la y también aplicamos esa propiedad para los factores que contienen la. El alumno deberá completar de ver este video con todos los ejemplos que le hemos planteado y volver al aula digital.
Esperamos de haber satisfecho la expectativa que les hemos planteado al comienzo, que mi aula digital se constituye en una verdadera ayuda para nuestros hijos. Así que, querido papá, le invitamos a ayudar a su hijo. Si le gustó esta demostración, tome contacto con nosotros y le proporcionaremos toda la información. Gracias.